Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros el wrap-up de un solo mes, que sé que os tengo acostumbrados a haceros vídeos bimensuales, pero septiembre fue un mes que vale, pero octubre no sé qué pasó, que leí un montón y no quiero hacer un vídeo extremadamente largo, así que voy a haceros septiembre por un lado y octubre por otro. Aclarado eso, vamos con la siguiente duda, ¿qué fondo es este, Yaiza? Pues el que se me ha ocurrido hacer esta mañana porque me apetecía cambiar, no sabía muy bien dónde grabar, he estado probando en distintos puntos de la casa y al final he dicho, oye, mira, pues aquí, cosas a tener en cuenta. El micrófono que estáis viendo son gajes del oficio. Hay una obra aquí enfrente que cada vez que me pongo a hablar al medio minuto empiezan a picar piedra, entonces no sé cómo se va a escuchar, pero era la única manera que tenía de que tuvierais un audio medianamente en condiciones, así que se hace lo que se puede con lo que se tiene, que diría mi amiga Aurora. Sé que es un wrap-up y también sé que no se está saludando la voz sensual. La voz sensual no ha podido venir. Se nos están haciendo bola estos últimos meses del año porque no nos da la vida para coincidir casi en casa, y eso que vivimos los dos bajo el mismo techo, pero no nos está dando la vida. Estas cosas vienen así que he decidido terminar grabando yo porque si no estaba viendo que se me hacía enero y no os había hablado de las últimas lecturas de estos últimos meses del año, así que no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, a ver, el mes de septiembre fue el duro golpe de acabar el verano, volver a la rutina, que yo ya había vuelto a trabajar porque mis vacaciones fueron a principios de verano, pero como que eso de que cierren las piscinas, dejes de ver la playa, yo personalmente lo llevaba regular. Entonces, una de las 3 lecturas que hice durante ese mes, aunque tiene parte de invierno, para mí siempre será una lectura de verano y es Juliet y las canciones perdidas de Andrea Longarella. Es un libro que no tengo aquí conmigo porque se lo he dejado a mi amiga Bego, porque esto tiene una lista de espera muy larga, ¿vale? En la que el libro tiene ya como a 5 o 6 personas en cola, que conforme se lo vaya leyendo uno y me lo devuelva, tengo que ir haciendo que viaje para que puedan leérselo todas, porque ha sido un libro que me ha encantado. Sabéis que fue de mis mejores lecturas que consideré del verano, aunque la terminé en septiembre, pero la mayor parte de la lectura la hice en el mes de agosto. Y bueno, pues no me voy a enrollar más porque tenéis reseña individual, me extendí un poquito en ese resumen de lecturas de verano que hice hace unas semanas, y simplemente deciros que es lo primero que me he leído de Andrea Longarella, pero ya puedo aseguraros al 100% que no va a ser lo último. De hecho, una de mis lecturas actuales es otra obra suya y mi idea es ir leyéndolas todas poquito a poco porque creo que es una autora que escribe tan bonito que lo que tú te lees se queda contigo, por muchos libros y muchas historias que pasen por tus manos. Y lo único que voy a deciros es que os dejo tanto arriba como en la cajita de descripción la reseña individual, que sabéis que es sin ningún tipo de spoilers, y lo único que intento con esa reseña es que terminéis yendo a buscar ese libro, ya sea a la biblioteca, a través de Nextory, que está en audiolibro y está en digital, si no me equivoco, o hacer como yo, que caí en la tentación de comprármelo, y me alegro muchísimo porque lo tengo lleno de posits y no me voy a cansar de recomendarlo, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, la segunda lectura que me leí era un punto y final a una biología que me había empezado este mismo año. De hecho, está relacionado directamente con el podcast porque es parte de una lectura conjunta que hicimos en la temporada pasada, y me di cuenta de que lo tenía en mi estantería cogiendo polvo desde que me lo dejó Aurora y fue como, no puede ser, vamos a ponerle solución, y es que me leí Promesas crueles de Rebecca Ross. El final de... ¿Cómo se llama esto? Ahora no me voy a acordar. ¿En serio? Rivales divinos, por Dios, es que tengo la cabeza en tantas cosas que al final no me centro en ninguna. El punto y final de Rivales divinos. Conclusión rápida. Se la podrían haber ahorrado. Creo que esta biología podría haber sido perfectamente un único libro, un poquito más largo que el primer ejemplar de Rivales divinos, porque tiene cosas que, bueno, están bien, pero a grandes rasgos es una historia que esta segunda parte no me ha aportado demasiado como para haber echado mi tiempo en haberme leído el libro entero. Sé que es una opinión un poco impopular porque ha habido gente que la ha flipado, que está en sus mejores lecturas, el primero y el segundo, que qué lástima que no haya más, lo entiendo perfectamente, pero yo iba con unas expectativas que este libro no ha cumplido, por lo menos para mí. Esta historia empieza justo después de acabar Rivales divinos, con todo explotando. No voy a dar más detalles porque sabéis que no me gusta el tema de los spoilers, pero decir que desarrollo un poquito más. Voy a decir que de puntos a favor puede tener esta segunda parte, que te desarrolla un poquito más lo que es la magia en la que se desarrolla toda esta historia, porque recordad que Rivales divinos se desarrolla en una ciudad ficticia en la que la guerra la han provocado los propios dioses, pero ya está.
está ahí el punto de fantasía más las máquinas de escribir que son mágicas. Ya está. Tenemos, aparte de ahí, 2 pinceladas a lo largo del libro anterior, y es verdad que aquí sí que vemos algo más de ese mundo ficticio que la autora nos trae desde el principio, pero que deja los detalles para el final, cosa que yo creo que es un poco un error, porque estos libros han sido premiados por ser de fantasía y la fantasía deja un poco que desear, la verdad. Claro, también tenemos que tener en cuenta que lo que se desarrolla al final de la primera parte da pie a esta segunda. Es que no puedo deciros más sin haceros el spoiler, pero pasa una cosa con uno de los personajes que da pie a esta segunda parte. Pero mi sensación es que hemos visto el libro al revés que el primero. El primero lo vemos desde el punto de vista de una persona que piensa una cosa y ahora lo vemos desde el punto de vista de otra. Esto es muy difícil sin hacerlo con spoilers. Lo siento, esto es muy difícil. Bueno, el caso es que esta segunda parte creo que podríamos habernosla ahorrado. Repito que creo que es un libro, una historia que el primero prometía mucho y estuvo entretenido, pero el segundo se desinfla hasta el punto de decir, bueno, pues a mí me compensaría más haber tenido 150 páginas más en el primer libro y haber acabado ahí, punto y final. ¿Ha habido un segundo libro? Sí. ¿Era necesario? Desde mi punto de vista, no. No ha sido una mala lectura, pero es verdad que yo pensaba que me iba a volar la cabeza como el primero y que me iba a interesar muchísimo, muchísimo más, y quitando capítulos sueltos, no ha sido para mí. Me quedo con el primero. De hecho, yo os recomiendo que si os queréis leer Rivales Divinos os leáis el primero y os contentéis con ese, porque yo qué sé, me da pena porque le tenía muchas ganas, pero no ha sido para mí. Y bueno, después de ese final un tanto agridulce por parte de Rivales Divinos, dije, bueno, yo ahora me quiero leer algo que creo que me va a gustar, y me alegra mucho decir que no me equivoqué, porque señoras y señores, el final de septiembre lo cerré con Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Doña Victoria Álvarez, libro que saca, libro que es una fantasía. Es verdad que yo no me he leído todo lo que tiene la autora, pero de momento, toquemos madera, que todo lo que me he leído de ella me ha encantado. Más o menos, me ha flipado más, me ha flipado menos, pero todo me ha gustado un montón. Es verdad que tengo favoritos, pero todo me ha gustado mucho. Hojas de Dedalera. Vamos a ver, este libro, os estuvimos hablando de él en Travesura Realizada, hace unos programas que si me acuerdo os lo dejaré abajo y en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo a ese programa en concreto en el que Aurora y yo nos extendemos un poquito más en esa reseña. Pero deciros que también tuvimos el placer de tener a Victoria con nosotros en la temporada pasada en un programa en el que nos contaba pinceladas de la historia, de qué iba, porque la había reescrito, porque, para quien no lo sepa, Hojas de Dedalera es lo primero que la autora publicó hace 10 o 15 años, creo, y que ha decidido reeditarlo con la editorial Molino, pero no es una reedición per se, es una reescritura. Sí que mantiene a los personajes, pero el desarrollo de la historia es totalmente diferente porque es una historia a la que le tenía muchísimo cariño y quiso darle un lavado de cara. Deciros que a mí me ha gustado mucho, ha sido, creo, que de todo lo que me he leído del autor es con lo que más me he reído, porque Hojas de Dedalera nos cuenta la historia de Annabelle Lovelace, que es una chica que ha vivido con sus tíos por circunstancias de la vida y que siente una especial conexión con las almas de la gente que ya no está entre nosotros. ¿Qué pasa? Que ella se ha criado en un cementerio, entonces ha sido mucho más consciente de ese don suyo, y su tío cuando era pequeña pues se intentó aprovechar hasta que llegó un punto que ella le dijo, me planto y me voy, y conocemos ese inicio, esa infancia, y cuando pasan unos años vemos a una Annabelle mucho más madura, una joven que se ha ganado la reputación de ser una de las mejores mediums de todo Londres. Un Londres victoriano, ambientación que a la autora se le da espectacular, si no lo sabéis ya os lo digo yo, y que se mezcla con un personaje que yo no había querido informarme mucho más en redes, porque es verdad que Victoria es muy activa, sobre todo en Twitter, y los fanarts están al orden del día, los comentarios que ella hace sobre esos personajes también están muy muy en mi timeline, pero yo había intentado evitar todos esos datos para ir lo más ciega posible a esta historia, y es que el compañero en esta historia para Annabelle es Víctor, que le sacará un par de años, creo, y que va a ser su guía espiritual porque no es una persona viva, sino un espíritu que se le aparece a los años, cuando ya estamos en el momento actual de la historia, y le pide ayuda para saber quién dio lugar a su asesinato.
Entonces ella le dice, vale, yo te ayudo a resolver tu asesinato, pero tú me proteges como guardián, como espíritu protector. Bueno, esa es una relación maravillosa, me he reído muchísimo, tiene alguna escena un tanto spicy que me ha sorprendido y me ha gustado mucho al mismo tiempo, pero me quedo sobre todo con el humor que tienen, la forma que tienen de picarse constantemente. Vas viendo esa relación que se va poco a poco, pero al mismo tiempo hay veces que avanza mucho en los estándares de esa relación. Y me gusta mucho cómo se va desarrollando en torno a todo el mundo de Annabelle, del tema de las sesiones espiritistas, como hay gente que la critica, hay gente que la adora, gente que conspira, hay gente que bebe los vientos por ella de, si es que es la mejor, ¿cómo no vamos a alabarla? Entonces creo que es una historia muy guay, muy completa, y que cuando yo me acabé este libro fue como, ¿y ahora qué? O sea, quiero decir, me lo he pasado tan bien que pensar que no va a haber más, muy mal. Muy mal. Deciros que también hay algún guiño a Dreaming Spies, que si no lo sabéis, es de mis historias favoritas de Victoria Álvarez, y que hubiera aquí un pequeño cameo me hizo mucha ilusión porque es una frase sin más, que tú puedes leer si no te has leído Dreaming Spies y pasar totalmente desapercibido, pero para los lectores de esa saga, que creo que todos lo que lo hemos leído se nos ha quedado dentro, era como, qué guay, porque al final se desarrolla todo en el mismo Londres victoriano. Entonces, de verdad, si no lo habéis leído, yo desde aquí os lo recomiendo porque creo que no os vais a arrepentir. Es cierto que de este libro he hablado mucho en Travesura, en el podcast, y que, como he dicho antes, hubo un programa especial en el que hicimos mención a hacer una reseña más o menos extensa de esta historia. Aquí no me ha dado tiempo a hacer una reseña individual, no sé si os apetece, si de verdad queréis una reseña en la que me extienda un poquito más, decidme en los comentarios y la grabo sin problema. Y bueno, pues hasta aquí las lecturas del mes de septiembre, espero que os haya gustado. Es cierto que solo han sido 3, que está muy bien, porque además es que en septiembre ya empecé con una serie de cosas que no he parado hasta el día de hoy, pero creo que han sido grandes lecturas, quitando que Promesas Crueles no fue lo que yo quería, aún así me lo leí y me entretuvo, porque eso es cierto, o sea, entretenerme me entretuvo, pero no era lo que yo quería, y aún así creo que ha sido un mes muy completo con historias muy chulas que ya veremos dónde terminan cuando acabe el año. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué es lo que os habéis ido leyendo vosotros y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.